CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy queremos hacer otro capítulo especial, uno que nos permita mirar algo muy especial, tal vez lo más especial, la infancia. En Chile tenemos una deuda tan antigua y tan profunda con niños y niñas que hoy día ya son adultos, a quienes no se cuidó adecuadamente, no se protegió de la violencia o no se le entregó una cuestión tan intangible pero tan central para el desarrollo de una persona como es el amor, el cariño, la atención, que todos necesitamos para florecer y convertirnos en un adulto viable, en un cierto aporte para esta comunidad que es Chile. Hoy queremos mirar con cierto desgarro la situación de la infancia, comprender mejor dónde están esos espacios vacíos a los que todavía no logramos llegar ni con el Estado ni con las instituciones. Y tal vez qué podríamos hacer muchos de nosotros, que todas las veces que conocemos esta historia las sufrimos, nos angustiamos, pero siempre querríamos ser parte de la solución de la vida de muchos niños y niñas en el futuro. Bienvenidos entonces a esta invitación que les hacemos en Pares Impares. En diciembre del año pasado, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión de verdad y niñez. El objetivo de esta es aclarar, poner una luz sobre las vulneraciones que pueden haber ocurrido bajo la custodia del CENAME hasta entonces, que le podría haber pasado a esos niños y niñas que estuvieron bajo su cuidado. La idea es poder mirar por un lado eso, pero también identificar otro tipo de elementos o condiciones que favorezcan la vulneración de los derechos de esos niños y niñas. Javier Albornoz se dedicó a mirar de qué se trata el trabajo de esta comisión y este es su informe. Los abusos que sufrieron niños y niñas en el CENAME es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente, respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin, anuncio la creación de la Comisión Especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del CENAME y establecer las justas medidas de reparación que corresponden para ellos. En junio de 2024, durante su cuenta pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una medida que se materializaría en los meses siguientes: la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas del CENAME. La instancia se conformó en diciembre del año pasado. Han sido muchas las palabras, pero no suficientes las acciones, en donde no nos hemos hecho cargo de lo sucedido con niños, niñas y adolescentes del CENAME, de numerosas muertes, de maltratos, de vulneraciones. Hoy queremos corregir esta omisión e iniciar el camino hacia la verdad y la justicia, y nos comprometemos en este simbólico acto, en este solemne acto, a reparar en parte el daño cometido. La comisión se conformó por recomendación de numerosos informes nacionales e internacionales, como el elaborado por Naciones Unidas, que han determinado que el Estado chileno violó de manera grave y sistemática los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo tutela directa e indirecta del CENAME. A través de un decreto presidencial, el mandatario nombró a 7 expertos en infancia y derechos humanos para liderar esta importante medida de reparación. Si bien fue el Ministerio de Justicia que estuvo a cargo de la puesta en marcha, la instancia es autónoma. El mandato consiste en 3 grandes aspectos. El primero está orientado a poder escuchar, a recibir el testimonio de todas aquellas personas que pasaron por el CENAME para poder, en base a esos testimonios, proceder a un reconocimiento de su carácter de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Un segundo mandato, a propósito de esto, es proponer por parte de la comisión medidas de reparación para todas estas personas. El trabajo de la comisión concluye con un informe donde, junto con recopilar estos testimonios y proponer las medidas de reparación, también proponga justamente todas las recomendaciones necesarias para que no nos acerquemos en lo más mínimo, obviamente, a repetir este tipo de vulneraciones. La comisión estima que serían cerca de 700.000 los niños, niñas y adolescentes que estuvieron en alguna residencia del CENAME. Mi nombre es Matías Orellana, soy sobreviviente del CENAME.
He trabajado durante 37 años por la infancia más vulnerada de nuestro país, aquella olvidada, institucionalizada. Y lo que buscamos como Fundación ECAM, como sobrevivientes del Sename y como voces ex Sename, es la verdad, justicia y reparación para todos aquellos niños y adolescentes que estuvieron en el sistema. Mi nombre es María Eugenia Reyes, tengo 52 años y crecí en un hogar de Traillén entre los años 80 y 90 aproximadamente. Matías y María Eugenia fueron separados de sus familias y derivados a centros del Sename. Él ingresó a los 3 años y ella a los 8. Cada uno tuvo experiencias diferentes en sus respectivas residencias, aunque ambos quedaron en el desamparo una vez que egresaron de sus centros. Para ninguno ha sido fácil sobrevivir en esta realidad y por lo mismo han trabajado todos estos años por la infancia y la protección de quienes han sufrido lo mismo. Ellos han sido quienes han tomado la voz en la comisión por quienes estuvieron bajo tutela del Sename. Dijimos, wow, primera vez que nos van a escuchar, o sea, más que nada es un presidente, que esto es histórico. Nunca un presidente había mencionado, digamos, de hacer una comisión presidencial para atacar las problemáticas del Sename. El anuncio del presidente en La Moneda que se hizo y nosotros nos fuimos invitados. Esto se hizo público y se hizo una propuesta general de parte de las distintas organizaciones y finalmente fuimos convocados a participar. En primera instancia se nos invitó a participar solo como oyentes para estar presentes en lo que la comisión estaba haciendo y nosotros fuimos enfáticos en señalar la relevancia que tenía el que nosotros estuviéramos presentes y fuéramos parte de esa comisión. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? Que nosotros tenemos un miedo tremendo que esto solamente sea un acto simbólico. Ha sido muy difícil las conversaciones con la comisión, están trabadas las conversaciones, porque yo creo que primero hay que establecer confianza que está muy rota, confianza de las y los egresados. Tienes que pensar que ellos han vivido muchas vulneraciones desde su más tierna infancia y primero tiene que haber acciones concretas de confianza. De acuerdo al informe de recomendaciones elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF, la participación efectiva y activa de las víctimas es fundamental para lograr un trabajo completo y adecuado. Uno de los principales intereses de la Defensoría de la Niñez durante este periodo previo fue precisamente generar una comisión que en primer lugar contara con una participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes desde las etapas de diseño. Lo segundo tenía que ver con que también debía haber participación incidente de las víctimas y de agrupaciones de víctimas. Recordemos que la ley obliga a todas las instancias en donde se toman decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes, escucharlos y justamente que esa opinión sea debidamente tomada en cuenta. Han sido varios los cambios que han ocurrido desde el inicio del trabajo de la comisión y hasta la publicación de este reportaje. Eso luego de varios cuestionamientos y solicitudes que han hecho representantes de egresados del Sename. Entre los temas se consideró el necesario cambio de nombre de la comisión, que especificara que hubo violación de derechos humanos, también el aumento de plazos de trabajo. La comisión comenzó con un periodo de 1 año, pero por solicitud de las víctimas y comisionados, esto fue extendido hasta abril de 2027. También con respecto al presupuesto, el monto inicial fue de 324 millones de pesos, lo que todas las voces advertían era insuficiente. Eso ahora fue aumentado a casi 1.000 millones de pesos. Sin embargo, sigue habiendo resquemores por esto. El presupuesto asignado para el trabajo de la comisión es insuficiente, no alcanza para poder cubrir todas las necesidades que requiere un trabajo periódico, un trabajo serio, un trabajo que permita reconectar, ¿verdad?, a los niños, niñas y adolescentes víctimas, a muchos adultos que en ese entonces fueron niños, niñas y adolescentes, y a las agrupaciones con un relato que pueda aportar para efectos de poder determinar las mejores medidas de reparación y de no repetición. Y actualmente, con las deficiencias presupuestarias que tiene la comisión, yo podría asegurar de que no estamos en condiciones de poder generar un trabajo integral. Nosotros fuimos los primeros también en advertir cuando iniciamos el trabajo de la comisión que el monto era insuficiente. No contábamos con un presupuesto acorde a la magnitud del mandato
y hemos hecho solicitudes expresas, incluso al presidente de la República, para contar con mayor apoyo. Eso se ha ido dando. Hoy día es distinto el presupuesto que teníamos en comparación con lo que contábamos el 26 de febrero, que fue el día en que se publicó el decreto. Tenemos más solicitudes presupuestarias y por lo tanto es un antecedente sumamente relevante que la Comisión, junto con el tiempo necesario, cuente obviamente con el presupuesto necesario para cumplir con su mandato. Tener un presupuesto adecuado permitirá tener las mejores condiciones en el proceso de escucha de historias y testimonios. De acuerdo a lo explicado por la Comisión, esta etapa de escucha comenzará a partir del 1 de agosto y contará con 32 profesionales a nivel nacional. Estamos hablando de querer realizar entrevistas para escuchar testimonios. Tiene que haber un personal técnico especializado, tiene que haber contención, tiene que haber elementos éticos incorporados, tiene que haber un espacio protegido y todo eso requiere de un presupuesto que creo que no es suficiente. Lo que a nosotros nos preocupa y el compromiso que nosotros tenemos de hacer el llamado tiene que ver con las garantías que les vamos a dar a esas 700.000 personas que ellos esperan entrevistar. La poca seguridad que nosotros tenemos de hacer este llamado a las personas a exponerse es lo que nos preocupa. Entonces, nosotros tenemos un compromiso de trabajar porque también entendemos de que quizá esta sea la única oportunidad que tengamos. Desafíos en la puesta en marcha que la Comisión también ha reconocido. Lo primero fue lograr dimensionar la cantidad de personas que han sido vulneradas por el Estado, pero también en el poder obtener los datos e información de ellas, que en muchos casos está incompleta, extraviada o no existe. La verdad es que cuando hemos participado en reuniones con ellos, nos han transmitido de manera muy franca su desazón, su escepticismo, su desconfianza, porque han sido dañadas directamente por el Estado, por supuestamente quienes debían protegerlos y cuidarlos. Y poder generar esas confianzas es un camino, yo diría que recién estamos iniciando. La falta de confianza hacia el Estado e instituciones es evidente y con justa razón. ¿Cómo se puede entonces recomponer esa confianza? ¿Se puede avanzar hacia una verdad, justicia y correcta reparación? Creemos simplemente que el trabajo consecuente con lo que uno va señalando en las reuniones va a ir generando esas confianzas. Es imposible pedirles que confíen desde el día 1. Eso, cualquiera que piense eso está muy equivocado de cómo poder aproximarse a este trabajo. Ese escepticismo y esa desconfianza permanecen y es legítimo que permanezca. Por un lado, es necesario para recuperar esa dignidad humana, darles protagonismo a una historia que ha estado silenciada muchísimo, pero también nos hace bien como país, nos hace bien como sociedad, le hace bien el Estado, ¿ya? Es fundamental para que esto no se vuelva a repetir. No estamos acá por caridad, eso es súper claro, no estamos acá para que venga una caridad a silenciar nuestro dolor, sino que estamos aquí porque es nuestro derecho y por eso queríamos hablar con el presidente de la forma de poder darle un vuelco a todo esto y tratar de darle más esperanza a esta comisión que es histórica. Nosotros 12 tenemos historias distintas, hemos vivido en distintos lugares, tenemos formas de expresión, necesidades y vivencias distintas, pero ninguno de nosotros desea que esta comisión fracase. Con nuestra desconfianza, con nuestra rabia, con nuestra pena. Si estamos aquí es porque creemos de que esta es la única oportunidad que quizás exista. Que el gobierno de Chile diga, ¿sabes qué? Perdón por esto. Porque una correcta justicia y reparación permitirá recomponer la confianza hacia un Estado que nunca más ponga en riesgo la vida e integridad de sus niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer una breve pausa en este especial de infancia y ya volvemos para profundizar sobre este tema tan importante aquí en Pares Impares. Bueno, y en este capítulo especial de Pares Impares que hemos querido dedicar a la infancia, hemos querido salir de los lugares habituales porque el tema de la infancia es uno que requiere, por un lado, soluciones rápidas, pero al mismo tiempo nuevas aproximaciones. ¿Cómo innovamos para responder a tiempo y mejor a un asunto que es tan crítico para cualquier persona como es la infancia? La infancia no espera, pasa,
y pasa bien o pasa mal, pasa y construye un futuro para un humano o más bien lo aniquila. Y es por eso que hoy queremos profundizar sobre este tema de la mano de dos expertos, especialistas que trabajan en la materia. Uno de ellos, Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y la adolescencia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Y también Malena Simonetis, directora de Juntos por la Infancia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma. Vale la pena decir que Juntos por la Infancia es una institución que agrupa a muchos, ¿no? Así es una red de colaboración entre distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la infancia. Que trabajan directamente con los niños y las niñas. Por lo tanto, excelente embajadora. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Les queremos hacer esta invitación que es como poco tradicional, porque efectivamente necesitamos comprender o delinear bien un problema que no necesariamente está tanto sobre la palestra, a pesar de lo crítico que es. Sabemos poco, sabemos que está mal, pero sabemos poco de por qué está mal, cuál es el estado y la situación de la infancia. Y después los quiero invitar a otro mundo que les presentaré más adelante. Así que partamos un poco desde el lado humano. ¿Cómo sienten que está la situación de la infancia en Chile? Voy a partir contigo. Bueno, yo creo que la situación de la infancia hoy en día es crítica y es totalmente preocupante. Por las cifras que nos toca ver, cómo ha aumentado la violencia en general en los niños, las niñas y los jóvenes estos últimos años, es algo que es muy preocupante. Como tú decías, la niñez es algo que se vive solo una vez. En el momento en que estás viviéndola, sabemos que es súper relevante. O sea, primero es un derecho a tener una calidad de vida cuando uno es niño, pero además por todo lo que significa con las consecuencias a futuro. Y hoy en día hay cifras muy preocupantes con respecto a cómo han aumentado las problemáticas en salud mental, los niveles de ansiedad, de depresión, pospandemia, la violencia entre pares, los niños, los escolares, por ejemplo, que declaran hoy en día que sufren maltrato físico de forma como incremental, maltrato psicológico, entre otras cosas. Yo creo eso, que es totalmente crítico, es preocupante y es muy doloroso. A mí, por lo menos en lo personal, me duele mucho. Y también desde lo que hacemos lo vamos viendo, pues nos toca ir relacionándonos con los 5.000 niños que están en las residencias de protección y cada niño es una historia detrás donde han habido unas vulneraciones muy, muy, muy graves a sus Claudio, derechos. ¿coincides tú con esa sensación? Yo creo que estamos siendo testigos de una crisis que es bien silenciosa y eso también es bien lamentable porque Chile ha transitado en un cambio demográfico muy rápido, la natalidad cayó muy rápido. Entonces es muy llamativo que habiendo cada vez menos niños, más niños sean vulnerados en maltrato físico, en la indemnidad sexual, abandonados. Nosotros como servicio estamos viendo un aumento muy significativo de ingreso a protección especializada de niños pequeños, de niños de menos de un año, de recién nacidos, más de 300 los últimos 2 años. Eso es algo que nos lleva a la reflexión, porque el año recién pasado es un año en el que al servicio de protección ingresaron más niños que el total de los que nacieron en el país. Eso es un llamado de atención respecto a una crisis silenciosa que va a tener efectos en el corto plazo. Igual es bien impresionante porque hay ciertas poblaciones que son muy, muy vulnerables. La más probablemente es la de los niños y niñas porque además están en un proceso de desarrollo de su autonomía, de su identidad, y están aprendiendo del mundo, ¿no? Entonces, es como el peor de los abusos ocurre ahí en el contexto de que son indefensos, no tienen lo que se necesita, necesitan de otros. Y parece que la ruptura o la crisis brutal tiene que ver con que dejamos de entender lo que era el cuidado, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Dónde está el origen del mal? Yo no sé si dejamos de entender lo que era el cuidado. Yo creo que las personas, profundamente en la capacidad de los seres humanos. Yo creo que los seres humanos sabemos cuidar, podemos conectarnos empáticamente con un otro. Yo creo que estamos viviendo en un mundo donde, y a nivel global, o sea, se han metido muchas como problemáticas psicosociales, por así decirlo, que son bien transversales
y que evidentemente los efectos en la niñez es espantoso, o sea, realmente duele por lo que dices tú, o sea, son los más vulnerables, son los niños, son los más inocentes, no tienen capacidad de defensa, pero yo creo que sí sabemos cuidar, lo que pasa es que hemos perdido esa capacidad quizás para estar más conscientes. Hay algo con el tiempo, con el ritmo de vida en el que vivimos, con el nivel de estrés con los que estamos los seres humanos, los adultos, el nivel de información que recibimos, el aumento del costo de la vida y lo difícil que es. Estoy pensando en cosas cotidianas, llegar a fin de mes, cómo se meten problemáticas en los barrios. Pero si más niños están siendo abandonados a manos del Estado, y a su vez el Estado tampoco tiene ni los recursos ni las capacidades. O sea, definitivamente no está siendo relevante para nosotros cuidar. O sea, como hay como una enajenación de nuestro propio sistema. O sea, ni las personas estamos funcionando a escala de que te nazca, por ejemplo, poder cuidar a ese niño que estás necesitando abandonar. Probablemente no es que quieras abandonarlo, ¿no? Pero tampoco la institución también sigue siendo como fría, como ciega, como sorda al tamaño del problema. Te estoy pidiendo un trabajo difícil, Claudio, porque te estoy pidiendo enajénate de tu rol para mirar esto de un poquito más desde afuera, ¿no? De que de verdad no estamos dando el ancho. Yo diría que hay un tema de fondo que tiene que ver con entender que la crianza no es individual, no le corresponde solo a la familia, por ejemplo, sino que o solo al Estado, sino que es profundamente colectiva, social. Esto de que la crianza es parte de la tribu, ¿no? Sobre cómo generamos las condiciones, y por eso digo, no es solo pero para eso la hay que tener familia, una tribu. hay que tener una tribu, pero tienen que estar las condiciones laborales, por ejemplo, las condiciones de apoyo en materia social, si una familia lo requiere. Muchas veces las familias piden auxilio, porque tienen problemas, hay consumo de drogas, por ejemplo, hay necesidades de apoyo y no necesariamente están oportunamente. Eso se ve claramente en los temas de salud mental. Nosotros vemos muchas veces dificultades asociadas a la falta de un diagnóstico oportuno en materia de salud mental. En adolescentes es mucho más evidente. No tenemos la oferta, no tenemos la capacidad de respuesta. Incluso, aunque tuviésemos los recursos desde el Estado, no encontramos los lugares especializados para dar esa respuesta. Entonces, necesitamos comprender que la crianza es una tarea social colectiva. El Estado tiene que cumplir un rol y por eso llegamos a este acuerdo de transformar la institucionalidad, nace el servicio de protección a partir de la vulneración de derechos y estamos transformando esa respuesta. Tal vez en el proceso de transformación este aumento tan rápido de los ingresos nos pilló, creo, como sociedad desprevenido, porque en el diseño del servicio siempre se pensó que nosotros íbamos a atender menos niños y sin embargo hemos aumentado casi un 70% las atenciones en los últimos años. En residencia el aumento ha sido del 15%. O sea, cuando partió el servicio teníamos menos de 5.000 niños en residencia, hoy día hay más de 5.000 y cada vez más pequeños. Entonces, tenemos también una reflexión de fondo respecto de cómo evitamos que los niños lleguen a protección especializada. Y cuando están en protección especializada, que esa protección sea oportuna, de calidad y que se active salud, educación, tratamiento de drogas. Y yo creo que nos falta todavía esa integralidad. ¿Son las drogas un escenario nuevo? O sea, por supuesto las drogas han existido siempre, pero tal vez el narco no había llegado tanto a nuestras sociedades como ahora. Lo digo con total desinformación. ¿Lo perciben ustedes así desde su ámbito de trabajo? Yo creo que sí, que es un factor bien relevante. Cuando tú hablabas recién de por qué no estamos cuidando, aparte de lo que estamos viviendo como sociedad, que estamos más enajenados, eso me refería con estas problemáticas más psicosociales, o sea, el tema de la droga, del narco se ha metido bien potente en los barrios, en la familia, y eso efectivamente hace que las personas y los niños queden más vulnerados y los jóvenes queden también muy vulnerables a ser como captados, ¿cierto? También por el narcotráfico, por las bandas criminales que hay asociadas al tráfico. Y yo creo, me quiero explicar de algo que tú dijiste, como de la corresponsabilidad en los cuidados. Yo creo que eso es súper importante. ¿De quién? ¿Quién más? ¿Cómo? Todos. Tú, yo, la gente en la casa, en los barrios, en la escuela, en el hospital, los vecinos. Cuando tú hablas de las residencias de protección, yo creo que efectivamente, o sea, no veníamos preparados para este crecimiento. Venía a la baja el ingreso de los niños a las residencias de protección y de pronto esto como se estanca y empieza a subir de nuevo. ¿Cuándo empezó a subir?
los últimos... Sí, el 2022 es un año de 3 inflexión. Es un año de inflexión el O sea, año podría ser un efecto 2022. post-pandemia. Post-pandemia, Sí. absolutamente. Entonces, ahí es cuando uno dice, nosotros siempre adherimos a este proverbio africano que dice, hace falta toda una tribu para criar a un solo niño, especialmente con niños que vienen de trayectorias de vida de tanto daño. Necesitamos que los vecinos, por ejemplo, de una residencia de protección, dejen de estigmatizarle y dejen de decir, no, yo no quiero que venga aquí una residencia, que vengan estos niños que tienen dificultades, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo nos hacemos parte? ¿Cómo denunciamos cuando hay malos tratos? ¿Cómo denunciamos cuando hay algún caso de sospecha o evidencia, por ejemplo, de violencia. chiquillos, chiquillas que están siendo violentados en redes de explotación sexual? Abusados, claro. Ya, a ver, lo que empezamos a sentir siempre, y probablemente por eso los humanos lo negamos tanto el problema de la infancia, es mucha angustia. Angustia de las historias que están contando, nos imaginamos esos niñitos chiquititos, terrible, y los grandes también, ¿no? Cuando ustedes miran su propio rol, ustedes que están tan directamente involucrados, ¿qué han hecho mal hasta acá? ¿Y dónde uno podría poner tal vez o sembrar ese primer punto de luz que pudiera cambiar una trayectoria? Nuevamente los invito a un ejercicio difícil, ¿no? Pero me parece importante porque cómo uno tuerce el destino, un destino que parece más bien una condena. ¿Parto yo? Mira, estuve hace poquito con unas familias de acogida, que es nuestro buque insignia en términos de la transformación de lo que está haciendo el servicio. ¿Porque funciona bien? Porque funciona bien, hemos aumentado su capacidad y porque además la familia es insustituible en la protección. Yo creo que tampoco tenemos que engañarnos respecto de que una residencia hace lo mejor que puede, pero nunca va a reemplazar el cariño, el cuidado que le puede dar una familia que protege. O sea, aunque lo haga bien. Aunque lo haga bien, siempre, no sé, en nuestras va a quedar una residencias brecha. tenemos un adulto cada 8 niños. En la familia hay un adulto cada 2 niños, para plantearlo en algunos términos. Entonces esta familia de acogida decía, mira, ya no basta con indignarnos por lo que vemos. Tenemos que movilizarnos. Y decía, bueno, yo puedo ser familia de acogida, pero otros podrán difundir el programa de familias de acogida, otros podrán apoyar a familias de acogida, como una familia de soporte, ¿no? Cuando la familia le pasa algo, alguien se queda cuidando al niño. Entonces tenemos que instalar una cultura de acogimiento familiar para ir reemplazando el modelo residencial, sobre todo en niños de primera infancia. Y aquí es fundamental porque las neurociencias nos han demostrado que todos los niños nacen con un potencial genético muy similar. Lo que marca la diferencia es la estimulación, es el cariño que reciben en estos primeros 1000 días, los 1000 días de oro. Entonces tenemos que enfocarnos, y respondiendo directamente a la pregunta, a veces a mí me frustra, digamos, no avanzar tan rápido en la protección de esos niños más pequeños, porque cuando uno cambia el inicio de la historia, cambia la historia completa. Claro, lo que hay que activar es el amor. No es que lo tengamos siempre tan a mano. Absolutamente. Absolutamente. El amor es clave. No se habla de amor. No sé si es muy medible el amor, pero es clave. O sea, aquí para cuidar tú necesitas empatizar y amar a un otro y estar disponible para incluso hacer ciertos sacrificios, ¿cierto? Los que son padres, madres, uno en la crianza hace muchos sacrificios por amor. Pero además, cuando tú preguntas esto que da mucha angustia, yo creo que también hay cosas que dan esperanza. O sea, como bien dices tú, yo creo que el derecho a vivir en familia es un derecho fundamental de cada niño, niña y adolescente. O sea, eso es lo primordial y sabemos que una familia es lo más ideal. Y hay múltiples formas de ser familia, ¿no? Y desde ahí fomentar las familias de acogida, sin duda. Lo que se ha avanzado en la ley de adopción ahora, recientemente en las noticias, también es una noticia muy favorable para reducir los tiempos de espera, para abrirnos a nuevas familias que pueden ser idóneas para recibirlo. Pero también también tenemos que ser realistas, va a haber siempre un número, ojalá que sea el menor y el más acotado de niños que va a necesitar que lo cuiden, que van a en una llegar a residencia. la UTI. Nosotros decimos las residencias de protección es cuando ya no quedó nada por hacer y tienes que ser atendido como en una UTI. Y en esa UTI yo creo que hay un desafío pendiente y yo creo que desde ahí la esperanza, porque yo creo que sí se puede, de convertir estos centros en lo más terapéuticos posibles, que sean centros donde efectivamente el amor sea algo transversal, el cuidado, la forma de relacionarte,
pero también la especialización. Tú requieres que las personas que trabajen en esos centros sean personas especializadas y que entiendan algo que es bien técnico y el trauma complejo, pero al final cuando tú has vivido trauma por tus experiencias dolorosas de vida y que después sufres un nuevo trauma cuando te separan de tu familia, tú les preguntas a los niños, a los jóvenes, y es muy doloroso ser separados del lugar donde vives. Sea cual seas. Aunque hayas sufrido maltrato, muchas veces esos niños, si tú les preguntas, quisieran estar ahí de vuelta. Entonces ya es súper doloroso también ser separado, no es como, oh, y ahora por fin, y ahora el niño llega feliz a una residencia. Porque aparte, no es así. al lugar donde llegan, y por eso les hacía la pregunta sobre el problema, tiene millones de problemas. O sea, hasta donde sabemos, las residencias hoy día están sobrepobladas. O sea, hay más niños de los que debiera haber. Hasta donde sabemos, no tienen talento especializado, muchas de ellas. O sea, falta gente que realmente sepa cómo tratar a un niño o una niña con trauma complejo. Hasta donde sabemos, tenemos muchas de ellas con problemas de recursos concretos para mantener cuestiones básicas, o sea, como desde las condiciones de temperatura hasta las cuestiones más, la alimentación o cosas de ese tipo. Entonces, ¿dónde se inyecta el corte? ¿Qué se hace en ese lugar donde la crisis es tan violenta y está ocurriendo todo en este momento? Diría que la transformación del modelo residencial es algo que acabamos de partir de manera ya más masiva. No necesariamente están dadas todas las condiciones para que se pueda hacer la transformación de todos los colaboradores de manera rápida. También hemos entendido que esto requiere cierta gradualidad. Primero, hacia residencias más pequeñas. O sea, eliminando la masividad, el nuevo modelo apunta a que sean residencias de 12, 16 o 20 niños, niñas o adolescentes, separados por curso de vida, con un modelo terapéutico. Hoy día ya existe una obligación de tener un porcentaje importante de profesionales, de técnicos, pero tenemos que avanzar en la especialización en trauma complejo. Entender que la expresión de violencia de un adolescente con un historial de trauma no es porque quiera ser violento, es porque su historial de trauma hace que sea una manera de responder a ese historial. Efectivamente hay desafíos, no necesariamente están todos los colaboradores disponibles a mantenerse en el modelo residencial, a pesar de que vamos a hacer un aumento del aporte financiero, pero también se ha transformado en un espacio que es muy complejo la intervención. Hay mucha violencia, hay consumo, el tema de la violencia externa asociada, por ejemplo, a las redes de explotación sexual o a las redes de narcotráfico, que en todas partes del mundo donde hay residencia buscan en estos lugares. Entonces también hemos tenido que hacer una transformación para enfrentar esta nueva situación, estos nuevos desafíos. Y obviamente que los trabajadores, las trabajadoras de protección especializada son los que se enfrentan en el día a día, los que son amenazados, los persiguen. Entonces ahí hay un trabajo que hay que incorporar con la fiscalía, con las policías. Es todo un trabajo que a veces uno piensa en una residencia y se imagina, claro, solo en el cuidado, pero hoy día todo lo que está alrededor también lo ha hecho mucho más complejo y por eso que estamos apoyando a los colaboradores, a la sociedad civil que está en las residencias para que se mantengan y ojalá podamos tener esta cobertura disminuyendo los sobrecupos, disminuyendo esta cantidad de niños que está por sobre lo esperado y esperamos de aquí al próximo año poder hacer esa transformación. Oye, bueno, pero de aquí al próximo año esa transformación no va a ocurrir, po. O sea, por una cuestión de sentido común, sabemos que esos no son los plazos de las transformaciones, ni culturales, ni presupuestarias, ni nada se mueve a esa velocidad en este mundo. Y por lo tanto me encantaría llevarlos a un lugar que es como, ¿qué países, qué experiencias, o tal vez qué cosas han ocurrido acá en Chile, donde uno sí dice, ¿sabéis que se puede torcer? O ¿qué ciudadanos necesitamos que dirijan esta residencia, etcétera? Yo creo porque te estaba escuchando muy atentamente, yo creo que efectivamente viene una reforma del sistema completo, que hay que darle cierto tiempo, hay que ir haciendo otros ajustes y esperar esos tiempos, pero recién decíamos, la niñez no tiene esos tiempos para esperar, no podemos seguir esperando tanto. Entonces, ¿qué cosas que yo creo que son complementarios a eso? Y eso me encanta que sea como el rol que tú representas ahora, que es más desde lo público y aquí desde la sociedad civil y lo privado, es en la corresponsabilidad del cuidado uno puede sumar a
las empresas, a sus colaboradores, a otros organismos de la sociedad civil, a los vecinos, como decía yo. Yo creo que el enfoque desde el territorio es fundamental y cómo vas sumando a esas otras personas que pueden, por ejemplo, y eso lo hemos visto contestando a tu pregunta con casos muy concretos, de residencias o fundaciones que tienen apoyos de adultos significativos. Y que Ejemplo, dame un ejemplo. ¿Qué es un adulto significativo? Adulto significativo es que tú, Paloma, eres voluntaria de una residencia, cumples con todos los antecedentes, etcétera, porque no cualquiera entra y puede trabajar con la niña. Antecedentes Ya, penales. eso lo digo igual para que quede claro, pero tú, Paloma, dices, yo voy a ser voluntaria de esta residencia que queda en mi barrio, en mi comuna. Y tú empiezas a aproximarte de forma continua, respetuosa, con actividades que son adecuadas o pertinentes con ese grupo de niños. Puedes ir a compartir con ellos, puedes empezar a tener algún grado de vinculación y en la medida que se vayan cumpliendo ciertas condiciones, tú empiezas a ser una figura significativa, por ejemplo, para algún adolescente. Tú puedes ayudar a esa adolescente en su proyecto de vida, puedes ayudarla para que ella pueda tener un reforzamiento escolar, después si es que entra a la ¿Existe algo así educación. como un registro de adultos significativos que quieran ser voluntarios en residencia? Hay muchas, no sé si existe ese registro, me atrevería a decir que no, No, pero no hay existe muchas como fundaciones registro. que sí lo tienen. Por ejemplo, la Corporación María Ayuda tiene unas madrinas, un sistema de madrinas que funciona hace muchos años y que finalmente, yo conozco un caso muy cercano de una chica que egresó y su madrina fue quien la fue acompañando en la educación superior, después en poder tener un arriendo para poder tener un piso compartido con otras jóvenes. Hoy en día esa chica tiene un trabajo, hizo su vida como cualquier otro joven con autonomía. Entonces, y así hay varias fundaciones que tienen, por ejemplo, ese tipo de programas armados. Y desde el mundo empresarial también, o sea, es mucho lo que se puede hacer y nosotros lo vemos Juntos por la Infancia, empresas que ofrecen oportunidades laborales, cupos laborales para los jóvenes, y no solamente el cupo, los acompañan, se encargan de hacer Claro, un porque hay un seguimiento. tema que es como, si cualquiera de nosotros recuerda el día que cumplió 18 años, tiene completamente claro que era igual de niño que el día anterior que tenía 17, ¿no? Absolutamente. Y uno de los grandes dramas que vemos hoy día son niños que en el fondo dejan de estar bajo protección del Estado porque cumplen 18 años y tienen que buscarse la vida, ¿no? Ahí hay una grieta en el sistema que no ha sido resuelta y ver de qué manera ellos pueden tener cierto nivel de continuidad. Lo digo a propósito de lo que das como ejemplo de la empresa. Hay excepciones, Sí. hay excepciones, A eso ver. es bien Eso, importante, explícalo. porque todos los adolescentes que estén estudiando pueden mantenerse en residencias de protección hasta el 31 de diciembre del año que cumplen 24 años. Y este año tuvimos más de 100 adolescentes en residencias que ingresaron a la educación superior. Más del 80% con gratuidad, el resto con De apoyo. un universo de... Tenemos más de 500. Ya, pero es significativo. Es significativo. El desafío hasta hace unos años atrás era que terminaran la educación o básica o media. Hoy día nuestro desafío es que terminen y que sigan en una trayectoria educativa, técnica o profesional. Y estamos activando un trabajo con las universidades que yo quisiera también nombrar, que creo que las universidades cumplen un rol muy significativo en tutorías académicas, de apoyo, una especie de mentoría que tenemos con varias universidades, algunas voluntarias, con las que estamos trabajando, que son estudiantes de últimos años de carrera, que apoyan a estos adolescentes en las áreas en las que les interesa. Entonces también hemos tenido avance, yo también para quedarme con la esperanza, el principal esfuerzo es de los adolescentes, tengo que decirlo, que hay una trayectoria de resiliencia, de superación, y nosotros lo que tratamos de hacer es apoyar ese proceso. En el cambio de las residencias vamos a tener residencias para mayores de 18 años, residencias de tránsito a la vía independiente. Por lo tanto, estamos también adaptándonos a ese proceso. Y solo agregar, a partir de que tú preguntabas de casos exitosos, estamos mirando con mucha atención un modelo combinado de residencias para niños pequeños con familias de acogida. Y eso es lo que queremos promover, una transición de estas residencias para que tengan programas de familias de acogida siempre, ojalá, para que sea un programa para esos niños, de manera de ir transitando a lo que dice nuestra ley y que es el acuerdo social que tenemos como país, de que los niños pequeños debieran ir siempre a una familia de acogida y no a una residencia. Entonces, hemos estado mirando experiencias de distintas fundaciones respecto a cómo siguen Claro, porque de la alguna forma tienes trayectoria. que crear una especie de uterito para esos niños que los mantenga alejados de entrar en la ruta del trauma complejo. En el fondo, tratar de cuidar la primera infancia muchísimo, muchísimo para tratar de justamente desviar la cantidad de números que después se van
engrosando en estas residencias más complejas. Claro, pero es que ahí lo que tenéis que hacer, yo creo, es como mirar la trayectoria de vida. Y muchas veces que nos cueste, yo creo que desde el Estado además está construido así como con departamentos muy fragmentados, estancos. Entonces, ahí yo creo que la invitación es de nuevo como decir, miremos desde, o sea, pongámonos en los zapatos de ese niño, esa niña, y miremos trayectorias de vida. Y cómo es la trayectoria de un ser humano que nace, o desde que está en el útero, no sé, y nace a los 0 años hasta su egreso a los 24, pongámosle que la ley permite en algunos casos, siempre y cuando estén estudiando, pero los que no están estudiando tienen que partir, y eso también es un dolor que tenemos y que es muy grande. Cómo la sociedad civil, el Estado, etcétera, vamos acompañando ese tránsito, ese ciclo de vida que debiera tener, ¿cierto?, una trayectoria de cuidados, de buenos tratos, etcétera. En el caso que eso no ocurra, cómo se levantan las alertas tempranas. Desde ahí también encuentro que ha sido un gran progreso y éxito el diseño y la instalación de las oficinas locales de la niñez. Ahora hay que ver también cómo van a ir funcionando, pero cómo tú haces toda la trayectoria de vida, la miras ahí y vas viendo la prevención, la promoción y eventualmente las alertas tempranas. Y si un niño tiene que entrar a algún cuidado del Estado, cómo entra pero después sale, quién lo acompaña en su salida. O sea, yo creo que eso nos falta como mirada de repente, como la trayectoria de ese ser humano. Ya, nos queda súper poquito tiempo. Insisto en que hay un sentimiento que uno no puede abandonar mucho cuando habla de la infancia, y es esta sensación como de angustia y también de impotencia, ¿no? Caminos concretos para que los ciudadanos puedan efectivamente activarse en este tema. Y estoy hablando del ejemplo que tuviste de las madrinas, o sea, como madrinas y padrinos donde podrían eventualmente voluntariarse, pero también me imagino que a nadie le sobra la plata, donaciones, cómo se conduce adecuadamente una donación en un contexto como el que estamos hoy día, si es que yo quiero ayudar a que esa casa tenga comida para esos niños, no tengo idea. Y en cuestiones más como cotidianas, ¿dónde hay que acelerar? O sea, tú mencionabas el caso de algunas universidades que son voluntarias para ciertos programas. ¿Qué cosas hay que como acelerar, incentivar y pueden pedir? Imagínense que hoy día uno pudiera pedir cosas que se cumplan. ¿Qué le pediríamos a las personas? Muy grande la pregunta. Buena pregunta. No, es que el pedido es muy largo y tenemos poco tiempo. Bueno, pero por eso, numerémosla. Vamos. A ver, ¿qué le pediría? Yo creo que los cambios pasan como en distintos niveles. Primero, a nivel personal. Yo creo que las personas tenemos que ser más conscientes de cómo estamos tratando a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. O sea, lo primero pasa por una cosa personal. No solo a los de uno, a todos los niños y niñas que nos rodean. Toda una tribu para criar a un solo niño. Somos parte de una tribu. Entonces, volver a eso más colectivo que tú mencionabas, hacernos cargo, o sea, realmente, a nivel personal. Después como que lo voy viendo en escala, a nivel de mi barrio, o sea, ¿qué pasa acá? A mí sí me importa lo que pasa con mis vecinos, lo que pasa en la plaza, lo que pasa en el o sea, estar mirando más, estar más atento. Mirar, atento, tener una crianza más respetuosa. Y luego, con el tema de las residencias, que es donde trabajamos nosotros, en Juntos por la Infancia, opciones hay montones. Hoy en día tenemos 43 empresas que se han sumado, y cuando hablo de empresas, uno se imagina la gran institución. Son las personas, finalmente, son las personas, son los colaboradores. Son las personas que están dentro de esas empresas. Que trabajan en esas empresas, que quieran motivarse. Entonces, en Juntos por la Infancia hoy en día estamos trabajando con 60 residencias de protección a nivel nacional, estamos en 12 regiones. Se pueden meter después a la página web y conocer un poco más. Si una persona quiere ser voluntaria, quiere traer a su empresa, a su negocio, a su emprendimiento, si quiere donar, también. Es que nosotros no recibimos donaciones directas, pero como trabajamos con la red de colaboradores... Pueden poner el ejemplo de dónde se puede donar. Exactamente, los podemos linkear a donde quieran donar. ¿Quiere ser voluntario y vive en tal región, en tal comuna? Busquemos la residencia para poder ir haciendo esos vínculos. Pero yo creo que esos son ejemplos muy concretos de cómo puedes conectarte con acciones concretas. Yo agregaría lo de familias de acogida, en términos, no solo las personas que quieran ser familias de acogida, mayores de 18 años, sin inhabilidades para trabajar con niños, sin condena, pero que además todo el grupo familiar esté de acuerdo. Se pueden inscribir en la página web del servicio, que es servicioprotección.gov.cl. Hacemos un acompañamiento, nunca quedan solas las familias de acogida, pero otras personas pueden apoyar a familias de acogida o pueden promover el programa, pero también el sector privado puede facilitarle la vida a las familias de acogida.
Nosotros estamos reconociendo a empresas que están facilitando la vida a las familias de acogida. ejemplo? Por ejemplo, reconocerle el permiso de postnatal, porque no tienen el cuidado personal a cargo. Entonces no tienen, entre comillas, el derecho al postnatal. Pero las empresas se lo están reconociendo cuando es un niño pequeño o un periodo de adaptación. Los incorporan a sus servicios de apoyo como bienestar, por ejemplo, o apoyos sociales. Hay universidades que han incorporado, por ejemplo... Ayudemos a los que cuidan a cuidar. Así es. Les permiten, por ejemplo, incluir al niño o niña en el seguro colectivo. Ya. Les permiten llevarlo a las fiestas institucionales, Oye, le dan permiso. ¿Y qué le podemos pedir a los legisladores, a los políticos, Claudio, en general? ¿Qué le podemos pedir al sistema? Porque yo conozco casos muy cercanos de gente que ha querido tener un niño chiquitito, adoptarlo, y le han puesto todo tipo de trabas y problemas. O sea, entiendo que es demasiado importante cuidar el lugar a donde llega ese niño o niña, pero es demasiado evidente que ese lugar era un mucho mejor lugar de donde probablemente ese niño o niña está hoy día. Entonces, ¿esta ley va a ser suficiente? Y si no es suficiente, ¿qué le falta? ¿Qué le tenemos que pedir a la institucionalidad que modifique para que más niños lleguen rápido a un hogar donde los puedan querer? O sea, yo diría que es un gran avance la ley de adopción que se acaba de aprobar. Tuvo 12 años de tramitación. Estamos modificando un marco legal del año 1999, ensanchando la mirada de todo tipo de familia, además, estableciendo que la separación y el proceso de la tramitación puede durar 12 meses. Hoy día duran más de 3 años los procesos, porque está muy enfocado en más bien la familia biológica, por ejemplo. Hoy día eso cambia y eso es muy significativo. Además permite los contactos posadoptivos, el niño puede buscar su origen, saber, digamos, cuál fue su familia biológica. Eso también es algo que da tranquilidad y que nos pone al nivel de las legislaciones más modernas en materia de adopción. Y excepcionalmente permite que las familias que acogen, cuando el acogimiento dura más de 1 año y medio, puedan optar a ser familias adoptivas sometiéndose a un proceso de evaluación. Es una buena legislación. Yo diría, más que pedir este minuto, quisiera incluso agradecer que se haya puesto de acuerdo el Congreso O y acelerar haya... la implementación. Nosotros Uno estamos nunca acelerando... tiene que dejar de pedir. Yo estoy de acuerdo con Claudio, yo también celebro lo que ha ocurrido con la ley de adopción. Ahora sí, yo quisiera pedir con el grupo etario de los jóvenes. Tú lo mencionaste, los chiquillos que están pronto a cumplir 18 años de edad, efectivamente pueden quedarse en una residencia hasta los 24, siempre y cuando estén estudiando. Se han hecho esfuerzos importantes, estamos con la red también trabajando de Juntos por la Infancia. Pero también podría ser si consiguieran un trabajo. Por ejemplo, si consiguen un trabajo, por ejemplo, si es que consiguen un trabajo, después dejan ese trabajo a los 2 meses, después van a estudiar 2 meses, porque eso es lo que pasa en la adolescencia. No a todos nos pasó eso. Pero te pasa más si es que tu vida ha sido difícil. Jóvenes, les pasa, los jóvenes que no han vivido situaciones tan difíciles, les pasa que tienen duda y de repente están estudiando una carrera y a los 6 meses se dan cuenta que esa no era su opción y buscan otro camino. Esa opción para un chiquillo hoy en día de una residencia de protección no es opción. Y tienen la presión, y lo entiendo, porque tenemos sobrecupo y hay que liberar cupos para que entren nuevos niños. Hay una presión del sistema completo para que ese niño se vaya lo más pronto posible. Y yo creo que a ese joven tenemos que acompañarlo un tiempo justo y necesario para que efectivamente, como tú también dices, alcancemos a ayudarlo a que él construya su red de apoyo, que pueda tener una vivienda, que pueda tener cierto apoyo emocional, que pueda tener una nueva red de amigos o de su nueva familia, los que van a ser su nueva familia, si es que tuvo que cortar con una familia que estaba en una situación de más vulnerabilidad o de incluso de riesgo. Entonces, ahí yo sí le pediría a nuestra institucionalidad que se modifique, que mejore. Sí. Oye, es un tema demasiado grande, siempre nos queda grande, pero les quiero agradecer a los dos por esta conversación y también regalarles sus últimos 30 segundos, porque nos duele demasiado para lo poco que finalmente terminamos logrando avanzar. Entonces, sus 15 segundos de lo que sea. Yo quisiera decir que creo que esta es una tarea que tenemos que entender que es colectiva, que es urgente, que es profundamente humana, que no nos olvidemos que muchos de estos niños crecen en soledad y es parte del inicio de un problema. Tenemos que entender de que no podemos dejar a los niños solos. Esa es una necesidad que hay que seguir persistiendo. Incluso por intereses personales, incluso si uno quiere vivir en una sociedad mejor, cuidar a los niños es un camino. Entonces yo diría que hay una reflexión social
Hay que evitar la estigmatización en el caso de los adolescentes. Los adolescentes lo pasan mal porque son muy estigmatizados cuando están en protección. Yo creo que ahí también tenemos un desafío más social para poder pensar en un bienestar colectivo y un bienestar general de estos adolescentes. Sí, yo también un llamado. Estamos viviendo una situación que es crítica, que es muy preocupante, que es urgente y donde todos podemos colaborar. Entonces de repente uno dice, cuando tú decías estos temas son como que te da tanta angustia que incluso te quedas como inmovilizado, porque dices, es tan enorme que no puedo hacer nada. Siempre se puede aportar y siempre hay un lugar desde lo personal, desde lo colectivo, desde tu barrio, insisto en eso. Vayan a su barrio y averigüen si hay una residencia de protección por ahí. Anda a tu empresa y ves que efectivamente... ¿Hay una lista de las residencias de Hay Chile? una lista de las residencias. Tenemos 246 residencias ¿Pero uno en todo puede el país. meterse como persona a buscarlas? No, porque hay razones de seguridad también claro, asociados, pero, claro. pero sí en general en los barrios sí saben dónde están Ya y hay sabe. un trabajo ahí. Acércate dentro de tu barrio, de tu comuna, uno puede aportar siempre. Y como tú decías, hay cosas que son técnicas legislativas, pero esto es de amor, es de vínculo, es de que alguien te vea, no te estigmatice, puede hacer una red para alguien. Yo creo que eso es muy posible. Muchas gracias. Gracias a ti. Volver a la tribu es la invitación que nos deja este panel, pero también lo hemos planteado muchas veces antes en Pares Impares con otros nombres. Hablamos de la comunidad, hablamos de una familia común en un lugar común, que es este espacio que nos ha tocado habitar y coexistir. Nos cuesta mucho volver a comprender cuál es nuestro rol pequeño en este tejido más grande que es la sociedad, pero sin duda, en la medida en que cada uno pueda activar esa función y ese sentido de responsabilidad tribal con el otro, es posible cuidar y sostener mejor en un país donde cada vez hay menos niños. Y si esos niños que nos quedan están todos dolidos y dañados, ¿qué nos queda para el futuro? Son lugares comunes que se han vuelto lugares comunes porque así está articulada la sociedad. La sociedad está hecha de codependencias y las comunidades están hechas de la sensación de que me importa lo que al otro le pasa. Lo contrario es el camino directo hacia la soledad, pero también el caos, pero también el dolor, pero también muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en el planeta. Los invitamos a ser parte de ese tejido, a ser ese hilo que se activa y se responsabiliza por un otro que tal vez no es su familia directa, pero es su familia humana. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.